לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים, ונתנו לו אביו ואימו. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Alejandro Rubinstein en su sección El Buen Nombre. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, y hoy vamos a seguir hablando de un tema que tratamos ya en las ocasiones anteriores, que es el nombre, pero de las calles, ¿no? Los nombres de personajes, de calles en Israel, algunas que tenían nombres distintos para referirse a la misma persona, etcétera, ¿no? Efectivamente, y me viene a la mente una serie de televisión de hace ya más de 50 años, que la conocíamos como Las calles de San Francisco. En este caso, nos vamos a ir a las calles de Jerusalén. Y vale la pena hacerlo porque Israel se distingue por sus variadas corrientes de orientación ideológica, de postura política y de su paisaje multicolor en todos, literalmente todos sus escenarios. Entonces, los nombres de sus calles son también variados e incluso difieren acorde a su localización. Así pues, hoy dedicaremos esta emisión a las calles de la ciudad capital eterna del pueblo judío y del Estado de Israel. Debido a la población diversa en la ciudad secular y ortodoxa, judíos y árabes, que admiran a diferentes personas, generan una amplia variedad de nombres. Una gran muestra es que los nombres en Jerusalén del Este se plantean en su mayoría en árabe. Pero hablemos un poco de la historia del procedimiento de nomenclatura de estas calles. Y nos tenemos que centrar en el mandato británico. En los primeros días de dicho mandato, la Asociación para Jerusalén, que se llamaba Aguda Leman Yerushalayim, fue responsable de nombrar las calles de Jerusalén. Sin embargo, dado que la asociación dejó de existir durante la década de 1920, no había ningún organismo responsable de nombrar las calles. En cada barrio que se estableció, las calles recibieron los nombres dados por los fundadores lugareños del propio barrio, pero muchas de estas calles permanecieron sin nombre. Rehavia fue el primer barrio en el que los nombres se determinaron de una manera ordenada. En los otros barrios, las calles fueron identificadas de acuerdo con las instituciones encontradas en la propia calle. A principios de la década de los 30, el gobierno del mandato consultó con el Comité Comunitario de Jerusalén sobre el nombramiento de las mismas calles en barrios judíos. Y los representantes de Agudat Israel, que es una corriente ortodoxa, reunieron a representantes de los barrios afiliados a ellos y presentaron su propia propuesta sobre el tema. Es en septiembre de 1933 en que el Comité Comunitario comenzó a nombrar las calles en los barrios judíos, determinándolos en el barrio de Makor Baruch. A finales de 1933, el municipio ordenó letreros con nombres de calles y números de casas. Es hasta julio de 1934 en que se hicieron nombres para las calles del barrio de Geula. Ya en 1935, en el mes de mayo, la Municipalidad de Jerusalén decidió transferir el asunto de nombrar las calles que no están en barrios judíos o árabes al Comité de Carreteras, encabezado por un tal Abraham El Maliach. En diciembre de 1935, este comité se reúne y decide preparar un borrador de mapa para ser enviado a todos los miembros del Consejo de la Ciudad para los comentarios. Y así todo este proceso se fue dando, tal vez con una burocracia un poco lenta, pero es muy importante porque, como es conocido, durante el gobierno del mandato sobre Jerusalén, hubo una tensión constante entre las religiones en la ciudad. Los nombres de las calles también se tornaron en un tema volátil y por lo tanto las autoridades del mandato trataron de distanciarse de la disputa de manera que todas las partes estuvieran satisfechas. El ejemplo más conocido es el de la calle de los Profetas,
Rehov Haneviim, que los británicos no quisieron nombrar por un profeta, sino de todos los profetas, diciendo que todas las religiones valoran a los profetas. Una de las reglas era que las calles no debían llevar el nombre de personas vivas, por lo que el comité pidió a Ronald Storrs y a John Chancellor que renunciaran a las calles que llevaban sus nombres. ¿Y qué sucedió después de que salieron los británicos? Pues el asunto no se resolvió con mucha facilidad. Resulta ser que durante la Guerra de la Independencia, los combatientes clandestinos cambiaron espontáneamente los nombres británicos a nombres judíos para expresar el control israelí de la ciudad. Ezra Yachin testifica que colgó carteles de cartón en los letreros de la calle King George y escribió la calle de King David. Así es que ganó un amplio apoyo público. Después del establecimiento del Estado de Israel, con el inicio de las relaciones con Gran Bretaña, el municipio decidió devolver el nombre a la calle debido a la solicitud de los británicos. Y así es como hasta el día de hoy conocemos esta vía. Sin embargo, el nombre de esta calle se le agrega la designación de El Quinto, o sea, King George V, para enfatizar que la calle recibió el nombre del rey que durante su mandato recibió la declaración Balfour y no la del rey Jorge VI, que sirvió durante la época en que se emitió el tercer libro blanco que limitaba la inmigración de los judíos hacia lo que iba a ser Israel. Tras el establecimiento de un municipio judío en Jerusalén, se estableció un nuevo comité de nombres. Y entonces ahí se fueron estableciendo cambios muy importantes a nombres de las calles principales de la ciudad para conmemorar a personalidades y empresas que tenían una herencia judía y sionista. O sea que la calle Chancellor, como ya lo habíamos comentado, se convirtió en la calle Strauss. La calle Julian cambia su nombre a calle del Rey David y la plaza Constantin Salma, que fue el fundador del barrio Talbie, se convierte en la plaza Wingate. Así es como fueron cambiando una a una las calles. ¿Qué sucede con el paso del tiempo? Pues que después de la Guerra de los 6 días y la unificación de la ciudad bajo un municipio bajo el dominio israelí, la mayoría de los nombres de las calles en los barrios árabes que estaban unidos a la ciudad no sufrieron cambio. Fue una de las cosas que se mantuvo a pesar del nuevo régimen israelí. Y ha habido luchas importantes por los nombres. El caso de Hannah Rachel de Ludmir, que fue una persona muy importante y conocida como la Virgen de Ludmir, las opusieron los ultrarreligiosos y dijeron que la calle debía llamarse nada más así, Hannah Rachel de Ludmir, omitiendo el concepto de la Virgen. Y visto que ha habido un fortalecimiento progresivo de los Haredim, como se les conoce en hebreo, ha sido difícil nombrar calles con nombres de personas que son un tanto impopulares entre ese grupo de personas, como Yekutiali o el propio profesor Yeshayahu Leibovich. Hay caminos históricos. Esto es, hay muchas calles que indican claramente la orientación hacia dónde iba uno si salía de Jerusalén hacia ciertos puntos del país. Pero, pues, con el crecimiento poblacional fueron, vamos a utilizar esta palabra, tragadas o absortas en la ciudad estas calles y se convirtieron en calles citadinas. Pero la calle de Yafo efectivamente va con esa orientación hacia Yafo, como la calle de Nablus, o la de Hebrón, la de Betlehem, Jericó, o el camino a Gaza. Hay personajes que es evidente que deben de aparecer en esta y en la gran mayoría de las ciudades. En Jerusalén no es raro que nos encontremos el Boulevard Herzl o el Haim Bar-Lev, la calle Bar-Ilan, el camino de Begin y otras más. En los barrios ortodoxos, sin embargo, las figuras son en su mayor parte rabinos y líderes de la corriente jaredí. La mayoría de las calles de Jerusalén del Este llevan, por lo tanto, entonces, nombres de figuras
de la historia árabe musulmana. Hay calles que llevan nombres de grupos. Por ejemplo, en la colonia griega y en el barrio de Gonenim hay muchas calles que llevan el nombre de Tanaim y Amoraim. Esto es Tanaitas y Amoraitas, que son dos corrientes del desarrollo del pensamiento de la Mishnah y de la Gemara, y que son el caso de Rabban Shimon ben Gamliel, o Rabban Yohanan ben Zakkai, o Bnei Beteira. Musrara tiene una serie de calles que llevan el nombre de reyes judíos, como el rey David, el rey Salmón, la reina Shlomzion, la reina Eni, y así. En el barrio del Baca, que también se conoce como Geulim, las calles llevan el nombre de las tribus de Israel y de los jueces. En Abutor, que hoy se llama Givat Hananiah, las calles llevan el nombre de personalidades y lugares de la familia del rey David, como Obed, Abigail, Asael, Zeruyá, Naomi, Batsheva, Nachshon, Aminadab e Ishai. Es en Geulá donde la mayoría de las calles encontramos nombres de profetas de la Biblia. Y en el este de Talpiot, un grupo de calles lleva el nombre de los inmigrantes de la Orca, como Dov Gruner, Eliezer Kashani, Shlomo Yosef y otros más, con una calle que los agrupa, que se llama Olei Agardom, como lo comentamos en la entrega anterior. En la colonia griega hay un grupo de calles que efectivamente vienen a representar, y ya lo hemos comentado, a los reyes que derivan de la casa de David. En cuanto a líderes, Jerusalén también hace honor a los primeros ministros y creo que aún el caso de Shimon Peres está pendiente por hacerle esta calle, pero encontramos que hay calles como Levi Eshkol, Moshe Sharet o Itzhak Rabin y carreteras principales como David Ben Gurión, Golda Meir, Menachem Begin, Itzhak Shamir y Ariel Sharon. Hay también de presidentes, Chaim Weizmann, Itzhak Ben Tzvi, y la calle muy simpática que se llama Anasí Ashishi, el sexto presidente, que es Chaim Herzog. ¿Y por qué se hace esta expresión? Precisamente para diferenciarlo del rabino, el rabino Herzog, y que no vaya a haber de alguna manera una confusión con el empleo del apellido. Tenemos también líderes del sionismo, como Jabotinsky, al propio Herzl que hemos comentado, pero también los líderes no israelíes de la era moderna tienen, en algunos casos, tienen una presencia. Por ejemplo, hemos dicho ya del rey George, también de Winston Churchill, que hay una calle de ella en el área del Monte Scopus, y también hay George Washington, Abraham Lincoln, que está muy cerca de Talbie, y la calle de Harry Truman, que no olvidemos en Ramot, que Harry Truman fue en su gobierno cuando se vota la creación del Estado de Israel. Hay líderes históricos, como Yehuda Macabeo o como Agripa, según los distintos barrios, y reyes no judíos cuya calle lleva su nombre en Jerusalén son el caso de Melquisedec, Bana Ibusi, el de Ciro, Omar ibn al-Khattab, Salah al-Din y el sultán Suleimán. Curiosamente, de los padres y las madres del judaísmo, el panorama es sombrío. Solo hay Rachel y Meinu, Rachel nuestra madre, en el barrio de Catamón, y el de Rivka, en el valle del Jordán, pero curiosamente de los demás no hay calles formales. En cuanto a industrias, también encontramos en distintos barrios el hecho de que hayan calles que se llamen así: el artista, el taller, la fábrica, la automoción. En Givat Shaul hay una calle llamada La Imprenta, y en Romemá está la del arquitecto, y el contratista en el barrio de Har Nof. Dos guerras se conmemoran principalmente en las calles de Jerusalén: la guerra de independencia, y es natural, la guerra de los 6 días. Es en el barrio de Catamón, que fue ocupado durante la guerra de independencia, donde encontramos nombres de tropas y eventos durante la guerra, como los ocupantes de Catamón, el Palmaj, hasta los vehículos blindados o los convoyes y el asedio. Encontramos de la guerra de los 6 días
calles muy interesantes en Ramat Eshkol y en Givat Amiftar, a donde evidentemente nos vamos a encontrar el bulevar de Levi Eshkol, quien fuera primer ministro en esa época, y el de la calle 6 días, como la guerra como tal. Al norte de Jerusalén, Pisgat Ze'ev, se encuentra el bulevar Moshayan o el camino Uzi Narkis, Fuerza Aérea, Cuerpo de Artillería, el batallón Mihmas y así muchas otras opciones. Tenemos también en las calles de Talpiot nombres que son de asentamientos y sitios que también se convierten en visibles desde el punto geográfico donde se encuentra, como el Jordán, Gilad, Kfar Etzion, Beit Ha'arabá, el Mar Muerto o En Gedi. Es interesante saber que la calle principal del barrio se llamaba inicialmente Camino Efrata, porque conservaba la ruta de un antiguo camino de Jerusalén a Belén. Y en Nahlaut y en Zichron Yosef también encontramos que la mayoría de las calles llevan nombres de áreas, arroyos y ciudades del país, como Lod, Shfaram, Tiberiades, Gezer, Samaria y así subsecuentemente. En el área de Baruch, calles que llevan el nombre de lugares en el norte nada más, como Arbel, Kineret, Kfarnaum, Merón, también Modi'in. Romemá tiene calles de asentamientos modernos, Petah Tikva, Rishon LeZion, Zichron Yaakov, Rosh Pinah y Gedera. El tema es interminable en cuanto a las ubicaciones. Si nos vamos a animales, entonces tenemos que irnos al rumbo de Malja, porque la mayoría de las calles llevan el nombre de el tigre, el zorro o el avestruz, debido a la cercanía con el zoológico bíblico. Hay calles con nombres de animales, especialmente aves, en el área de Giló, como las calles de la codorniz, águila y la cigüeña. Y hay una calle en Romemá que es muy interesante citar, Hatzvi, que pudiera ser el cervatillo, pero no lleva el nombre del cervatillo, sino que lleva el nombre del periódico Hatzvi, que tiene la particularidad de haber sido fundado ni más ni menos que por el padre del hebreo moderno, Eliezer Ben Yehuda. En cuanto a plantas, hay calles que se llaman la violeta, el tulipán o el romero, naturalmente, todas ellas en hebreo. También como las de Dagan, Tirosh o Itzar, que son referencias bíblicas a productos de la tierra. De las 4 especies, claro, también tenemos calles y bien podemos encontrar que la calle de Etz Haim, que es el árbol de la vida, haya influido esto porque está precisamente en esta misma zona. Hay calles de piedras en el área de Giló, a donde encontramos las piedras del pectoral de los coanitas, amatista, esmeralda, el mármol. En Kiryat Belz, en Kiryat Sanz y en Givat Moshe nos encontramos calles de libros. Esto es muy interesante. Títulos de libros como el Turim, el Puente de la Vida, la Nueva Fruta, el Hafetz Haim, Avodat Israel y así subsecuentemente muchos otros libros que nos hacen recordar la importancia de la lectura y también de sus autores. Hay calles del signo del zodiaco. Es en el área de Pisgat Ze'ev, como ya lo dijimos, al norte de Jerusalén, a donde hay calles con el nombre de los signos del zodiaco como Leo o como Aries, ya que la calle principal se llama la ruta del zodiaco. Pero no podemos omitir nombres que van imbuidos de judaísmo. Esto es Bikurim, Omer, arpa, órgano, trompetas y las guardias sacerdotales tienen que estar en el barrio judío más cercano al templo. Y también están calles en Ramot que hacen referencia a las velas de Shabbat, al estudio del Daf, de la hoja diaria del Talmud, del Shirat Hayam, la canción del mar. Y en el área de Mea Shearim, esta área muy religiosa, nos encontramos nombres como Shaz, En Yaakov, Onek Shabbat, y también, claro, el tesoro de los libros o la hospitalidad. En cuanto al cristianismo, en virtud de que hay una concentración razonable cristiana y que hay barrios armenios y propiamente cristianos, varias calles llevan el nombre de instituciones como el Patriarcado Griego, el Patriarcado Armenio y la calle de Santiago. E incluso hay una calle en Jerusalén que se llama Hanotzrim,
los cristianos. Hay calles que tienen que ver con instituciones, pero también es importante comentar que hay dos calles de la ciudad que llevan el nombre de fechas. Una en Catamun, que es 29 de noviembre, en conmemoración al voto de la creación del Estado de Israel en la ONU, y el de 1942, una fecha muy difícil en el calendario del siglo XX, porque ahí se determina en el pacto de Wannsee en un momento dado, pues la terminación del pueblo judío por parte de los nazis. 3 barcos de inmigrantes ilegales fueron asignados en Malta, los barcos Struma, Patria y el propiamente conocido como Éxodo. Los nombres de varias calles de la ciudad de David tienen los versos del Cantar de los Cantares. Así es que nos encontramos calles que tienen que ver con títulos, y ya no solo con los nombres, como Profesor Rokach en Givat Ram, el pintor Yossi, el doctor Kubovi en Ramat Denia, el mayor general Simhoni en Rehavia, o nos encontramos también Zacarías el médico en Mea Shearim. Esto es una realidad porque también ya aparecía esto en otros casos, a donde el título de el rey, como el rey Saúl, el rey David, el rey Salomón o el rey Ezequías, forman parte de estas calles que no solo llevan el nombre, sino que también llevan el título. Y hay excepciones interesantes. En el barrio de Rehavia, casi todas las calles llevan el nombre de intelectuales judíos sefarditas medievales, pero hay algunas excepciones. Hay nombres en el sector no judío que también encontramos, como las calles principales de Daliat al-Kamel, a donde las calles llevan numeración 1, 2 y así subsecuentemente. Resulta ser que en la población árabe no hay esta inclinación a nombrar calles, sino a numerar calles. Y esto nos viene a dar una buena idea de quien vaya circulando en algún vehículo, se vaya percatando de por qué rumbo se va encontrando. Hoy en día hay una acción para nombrar las calles en las comunidades no judías. Los nombres populares de las calles en el sector no judío son Al-Salam, que es paz, Zaitun, o en su caso la oliva, o Al-Quds, que es el nombre árabe de Jerusalén. Así, los nombres de las calles fueron dados en Shfaram, en Beit Zarzir, en Hisr al-Zarqa, y además nos encontramos que hay iniciativas para restaurar los nombres árabes a calles, a barrios que hasta 1948 se habían caracterizado por una población eminentemente árabe. El caso está en la calle de Wadi Jamal, que es la calle principal del barrio de Ein Hayam, en Haifa, que hasta 1948 era conocido bajo ese nombre. Iniciativas similares en Haifa son naturalmente controvertidas, porque la convivencia de dos o más culturas, que es tan tradicional en esta ciudad, no siempre son pacíficas o no siempre tienden a puentes de entendimiento. Como sea, las calles de Israel son una fuente muy importante de la rica disciplina que es la odonimia, proveyéndola de variantes ricas e interesantes que vienen a fortalecer el propósito de nuestra emisión, el buen nombre. ¿Qué te parece, Jorge? Pues la verdad que estoy ya un poco sobrepasado por tantas referencias en Jerusalén y me da la sensación de que la ciudad se queda pequeña para todos los nombres que tiene que poner y todos los personajes importantes relacionados con ella. Y no es para menos, porque en cualquier ciudad del mundo pues se recogen de su historia los nombres de 100, 200 o 500 años. Pero en el caso de Israel, pues las referencias históricas son mucho más amplias, ¿no? Efectivamente, caminar en una calle de Jerusalén y ver simplemente el título de la calle se torna no solo en una experiencia vivencial, sino en toda una clase de historia. Una clase que seguiremos recorriendo dentro de 2 semanas, no ya con los nombres de las calles de Jerusalén, pero sí hablando de nombres y apellidos judíos en esta sección con Alejandro Rubinstein. Hasta entonces, muchas gracias, Alejandro. Hasta entonces, Jorge.